Bienvenidos a una nueva enseñanza de Casa de Dios, Puerta del Cielo, un lugar donde se restauran vidas. El tema de hoy se llama Formados en lo secreto. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 139, y dice: No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. El salmista dice: en lo secreto fui formado. Dios quiere formarnos a nosotros en lo secreto. Y nos debe de quedar muy claro que es en lo secreto en donde Dios nos va a trabajar y donde Dios nos va a formar. Lamentablemente, a la mayoría les gusta ser formados en la multitud, porque es ahí donde les gusta estar. Escogen las mega iglesias solo por ser grandes y vistosas. Suponen que ahí está Dios y que serán más bendecidos por estar ahí en ese lugar grande. La verdad es que Dios nos bendecirá solo en el lugar donde Él nos haya puesto, es decir, nuestra casa. No importa si es grande o es pequeña. A Dios le gusta formar a sus siervos en lo secreto. Por eso Jesús se apartaba de las multitudes, llevándose a un pequeño puñado con él de sus discípulos, y ahí les revelaba todo lo que los demás no podían conocer. No es lo mismo crear que formar. Esto nos debe de quedar claro. Esto lo podemos ver en la familia. Cuando el padre engendra al hijo, no termina su labor ni su función ahí. Es necesario que ahora le enseñe cómo tener éxito en la vida, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser cabeza de familia y cómo caminar con la bendición de Dios. Es decir, que complete la formación de su hijo. Todos ya hemos sido creados, pero ahora todos también tenemos que ser formados. Dependiendo de quién lo haya hecho, de quién nos haya formado, podría ser entonces que estemos bien formados o incluso deformados. Si ese fuera nuestro caso, debe venir una orden de parte de Dios para que seamos reformados, para que tengamos la forma que a Él le agrada. Porque no se trata solamente de la forma externa o corporal, sino es en lo espiritual donde Dios quiere que seamos perfeccionados. Génesis habla de la creación del hombre y dice: creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso dice en Génesis 1:27. Pero si nos vamos a Génesis 2, verso 7, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que en el primer versículo Dios creó al hombre y en el siguiente versículo lo formó. Así es el nacimiento del nuevo cristiano. Primero recibimos al Espíritu Santo, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nacemos en lo espiritual. Pero después es necesario que seamos formados. Este proceso no se terminará hasta que tengamos la forma que Dios decida darnos. El periodo del nacimiento físico y espiritual es un momento de mucha alegría, porque es el momento de la creación, del nacimiento. Por eso dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente y nace de nuevo,
hay fiesta en los cielos. El problema es que a veces creemos que eso es suficiente y ya estamos completos. Por eso a veces nos oponemos a seguir siendo formados por la mano de Dios. Mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Dios dice, yo soy tu creador, Jacob, pero ahora te tengo que formar para que llegues a ser Israel. Cuando era Jacob, era un engañador y un suplantador. Y cuando lo formó para que fuera Israel, le cambió su manera de caminar, de pensar y de actuar. Jacob no lo sabía, pero había entrado al proceso de formación de Dios que duró, mire, escúchelo bien, más de 430 años. No porque esa sea la duración natural de la formación, sino que fue hasta que el pueblo de Israel se dio cuenta que para avanzar necesitaba de Dios. ¿De qué manera somos formados por Dios? Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alma. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino ahora será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. En este pasaje dice que para luchar con Dios, Jacob se tuvo que quedar solo. Porque cuando Dios quiere cambiar la vida de alguien, lo pone en un lugar solitario. La soledad es una de las herramientas que Dios utiliza para formarnos y transformarnos en la persona que Él quiere que seamos. Dios conocía perfectamente a Jacob y sabía cuáles eran sus debilidades y defectos. El Señor tenía grandes planes para él y quería que fuera la raíz de una gran nación. Pero para lograr eso, necesitaba formar en él al príncipe con Dios. La persona que luchó con Jacob sabía sin duda su nombre, pero se lo preguntó para que éste se lo dijera a sí mismo, a causa de su significado que es impostor o engañador. Jacob tenía que reconocer su debilidad antes de ser transformado. Por eso fue que lo tuvo que repetir y le preguntaban, ¿y cómo te llamas? Me llamo Jacob. ¿Y cómo te llamas? Soy impostor. ¿Cómo te llamas? Soy un engañador. Hasta que hubo un cambio en él, entonces empezó su transformación. Este hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, ahora tu nombre será Israel, que significa el príncipe con Dios, el que lucha con Dios o Dios lucha. También le cambió su manera de caminar, haciéndolo cojear. Esto representa la transformación interna que estaba operando en Jacob y simboliza lo grande que iba a ser su descendencia como el pueblo y nación escogida por Dios, la nación de Israel. Dice en Deuteronomio, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El pueblo de Israel había vivido en esclavitud 430 años. Solo conocía la ley del faraón y no tenían libertad sino la que el faraón les daba. Pero Dios tenía un propósito más grande para ellos. Quería formar un ejército poderoso e invencible con esos esclavos, y para eso los tuvo que llevar al desierto, porque los desiertos también son usados como herramientas de Dios. Así lo hizo Dios, de tal manera que cuando los demás pueblos que había en la zona temblaban de miedo y temor cada vez que Israel se acercaba a ellos, porque sabían que el Dios de los israelitas, Jehová de los ejércitos, iba con ellos. Dios quería que fueran un ejército conquistador, para que conquistaran la tierra que Él les había prometido a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Para eso, primero que tenía que transformar sus mentes y arrancar de ellos lo que Faraón les había sembrado. Así que Dios puso en sus mentes y en sus corazones una nueva ley, la ley de Dios. Y les dijo: no solo de pan de Egipto vivirán, ahora ustedes vivirán por la palabra de Dios. Ese mismo propósito tiene con los cristianos en nuestros días. Quiere hacernos un grupo que conquiste las promesas que están escritas aquí en la Biblia, porque estas son para el nuevo pueblo de Dios que fue comprado con la sangre de Jesucristo. Solo que para que eso ocurra, es necesario que Cristo sea formado en nosotros y de esta manera seamos sus hijos y coherederos juntamente con Cristo. Veamos lo que dice Salmos. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Otro método que Dios utiliza son sus manos. Representan a los 5 ministerios que estableció nuestro Señor Jesucristo para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cuando nos dejamos formar por la mano de Dios, o sea, por los 5 ministerios, adquirimos entendimiento, aprendemos cuáles son los mandamientos del Señor y los llevamos a cabo. Aprendemos a caminar en la justicia de Dios. Adquirimos gusto por la palabra de Dios. Adquirimos inteligencia de lo alto. Dejamos que la palabra sea quien alumbre nuestro caminar con Dios. Otro método es el que usó con Jeremías. El Señor quería mostrarle a este profeta el taller donde él trabajaba cuando quería formar algo. Así que le dijo: Jeremías, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. La casa del alfarero representa o significa la iglesia de Jesucristo. El torno donde Dios trabaja consta de 2 ruedas. La inferior es mayor y la superior es menor. Con esta moldea el alfarero el barro, dándole la forma que le place.
Quiere decir que dentro de la iglesia el Señor trabaja de manera individual con cada persona y tiene un trato y un propósito especial con cada uno de nosotros. La vasija que vio Jeremías ahí en la casa del alfarero representa el objeto o la persona a la que le van a dar forma. Dentro de una casa grande hay diferentes tipos de utensilios, unos de oro, otros de plata, otros de madera y otros de barro. Unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que el Señor nos mira como un caso único y no nos da a todos el mismo tratamiento ni la misma forma. ¿Qué clase de vasija cree que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? De oro, por supuesto, pero la mayoría de las veces esta vasija no queda a la primera, no soporta la presión y se rompe, dejando inconclusa su formación. Esto significa que la gente que está siendo formada por Dios ya no quiere continuar porque siente que la está oprimiendo mucho la mano de Dios y desiste de su camino, y luego los vemos vagando todos deformes, chuecos, cuarteados, desorejados, es decir, quedaron inconclusos, pero que se sienten como si ya fueran producto terminado, sienten que ya no les falta nada. Veamos ahora las áreas en las que Dios nos quiere formar. Dice Mateo: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios nos quiere formar en lo que le damos a Él, ya sean ofrendas, diezmos o lo que le damos a otras personas. Cuando hacemos una obra de misericordia, lo primero que queremos es comentarlo a los demás para que todos crean que somos muy buenos, para que todos sepan: wow, qué bueno es fulano, sutano, perengano. Otros hacen obras de caridad a hospitales, orfanatorios y hasta mantienen fundaciones, pero solo lo hacen para deducirlo de sus impuestos. El problema de hacer eso es que solo tendremos honra ante los hombres, pero en los cielos no habrá ningún reconocimiento porque ya se hizo aquí en la tierra. De ninguna manera digo que dejen de hacer esas cosas, solo hay que hacerlo de la manera correcta, hay que hacerlo de corazón para Dios. Y es que lo que es formado en lo secreto, Él lo reconoce en público, tal como lo dice Mateo. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra de las cosas en las que Dios quiere formarnos en lo secreto es en la oración. Seguramente muchos conocemos a gente a la que le agrada hacer largas oraciones en público para que los demás vean lo espiritual que es. Pero, ¿eso le agrada a Dios? No lo creo. Él no desea que exhibamos una falsa piedad ni una falsa espiritualidad, sino que es en lo secreto en donde debemos derramar nuestra alma y tener comunión con Dios para que podamos agradarle tanto en lo privado como en lo público. Esto lo repite Mateo más adelante: para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Otra de las áreas en donde Dios quiere formarnos en lo secreto es en el ayuno. Si estamos en ayuno, deberíamos hacerlo en secreto. No es necesario que lo hagamos público. Entonces, ¿qué debe hacer si alguien lo invita a comer? Sencillamente podemos decirle que le agradecemos la oportunidad y que en ese momento no podemos aceptar la invitación. No se trata de que todos sepan que estamos en ayuno.
Eso es algo solamente entre Dios y nosotros, porque para Él es que lo hacemos. Otras áreas en las que Dios también quiere formarnos son en nuestro carácter. Debemos tener un carácter firme, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Quiere formar en nosotros una visión celestial, que dejemos de ver solamente las cosas terrenales y empecemos a mirar las cosas espirituales y celestiales. También quiere formar en nosotros la estatura de Cristo, para que alcancemos la madurez mental, física y espiritual que Él alcanzó. Pero sobre todo quiere formar en nosotros un corazón fiel a Él. Todo ser humano debe pasar por este proceso. Para eso estamos aquí en la tierra. Necesitamos ser perfeccionados. Jesús mismo tuvo que ser formado en lo secreto. Durante 30 años, antes de empezar su ministerio, Él fue formado en lo secreto. El día en que fue bautizado, hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús estuvo listo, Dios habló desde los cielos y lo presentó públicamente como su Hijo. También lo quiere hacer con nosotros y decirle a toda su creación: estos son mis hijos amados, a ellos oíd. Para que esto suceda, primero tenemos que ser formados en lo secreto, para que nuestra manifestación sea en público. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron algunos de los discípulos y le preguntaron en secreto: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Si Dios ha estado trabajando en tu vida, cambiándote desde lo más profundo, transformando tu mente y tu corazón, siéntete privilegiado, porque Él no lo hace con todos. Él escoge a unos pocos para que le preguntemos en secreto, y en secreto Él nos responda. Si piensas que aún no eres de esos pocos que Dios está formando con sus manos, es momento de pasar más tiempo con Él. Desde hoy, enciérrate en tu cuarto, pon una alabanza de música suave y platica con Dios. Ahí es donde tu vida será verdaderamente restaurada y cambiada. Mis hermanos, si este mensaje bendijo tu vida, compártelo para que también otros puedan ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Y nos vemos en la próxima enseñanza. El Señor los bendiga. No olvides suscribirte en nuestro canal. También te recomiendo que veas nuestros videos anteriores. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Dale ping a la campanita.